Y la última clase que tuvimos fue volúmenes, volumen de revolución en este caso en coordenadas cartesianas. De manera similar se puede establecer el volumen para coordenadas polares, donde la gráfica va a estar dado obviamente por una región acotada mediante sistema de coordenadas polares. Se establece la región y luego se hace ¿no? el giro correspondiente a un determinado eje y se genera el sólido de revolución, ¿no? El sólido de revolución. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Muy bien, así como, reitero, se vio en cartesianas, consideramos que el volumen del sólido es obtenido a la rotación de la región R, donde esa región R en términos de, de R y teta, ¿no? Esa región en términos de R y teta, donde el R va a estar entre 0 y la función, y además el teta debe estar entre dos ángulos, ¿no? El alfa y el beta. Y este de acá, de hecho, que viene a ser la ecuación de una curva en coordenadas polares, y F necesariamente debe ser continua en el intervalo de A hasta B. Entonces, lo primero para poder establecer una región de rotación, lo primero que tenemos que tener claro es que la región debe estar acotada. Por acá podemos evidenciar que la región está acotada, ¿no? Por la curva de la función R igual a F de 0, esta función, y además con los elementos de alfa, que viene a ser teta, en este caso teta, perdón, viene a ser alfa por este lado, y por acá teta viene a ser beta, ¿no? Entonces, si lo hacemos girar, ¿no? En el entorno de Y, obtenemos la expresión que tenemos acá, ¿no? El volumen de ese sólido va a ser igual 2pi ¿no? 2pi tercios, integral de algo hasta beta r cuadrado seno de teta diferencial. Entonces, esto vendría a ser ¿no? la expresión que me nos determina el volumen, ¿no? De cierta forma, una curva, porque acá tiene solamente una curva, y esto de acá viene a ser justamente el ángulo que en el sistema polar se convierte en una recta, y por acá alfa igual, en este caso teta igual a beta. Y por lo tanto el límite lo puedo transformar, lo puedo encontrar con esa expresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, calcular el volumen, ¿no? Del sólido obtenido al hacer girar el cardioide, considerando que el A sea positivo. Si lo hacemos girar en el eje X, ¿no? Es decir, acá, lo hacemos girar esto, simplemente utilizamos la expresión que nos genera, en este caso nos da el volumen, tener en cuenta solamente la expresión R, y acá tenemos, ¿no? R que es igual a más coseno, ¿no? Si yo lo hago girar en por más que tuviera solamente la parte de arriba, no tuviera esto de acá, si lo hacemos girar sobre el eje X, de hecho me va a generar un sólido de esta forma, ¿no? Quiera o no quiera, me va a hacer girar ¿no? Sería un sólido, como un sólido. Y entonces, sí, basta con la mitad, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, pues, pi tercios integral. Solamente estoy tomando desde 0 hasta pi. No es necesario que tome pi. Y por acá aparece la función, ¿no? Como ven acá, la función. Ahí aparece la función. El cubo seno de teta. Entonces lo aplicamos. Simplemente lo que queda es integrar.
¿no? Lo que queda es integral y acá vamos a hacer, ¿no? Reemplazamos R, ya sabemos cuál vale R, va a ser lo que está acá. Y acá nos va a quedar acá. La integral simplemente esto de acá, como pueden ver la parte interna, eso y el ambos uso diferencial está en la parte de afuera, ¿no? Con el signo menos. Lo que me queda simplemente integrar, ¿no? Entonces acá va a ser 1 más coseno a la cuarta, ¿no? Acá sobre 4. Y eso evaluado desde 0 hasta aquí. Entonces haciendo los cálculos respectivos, pues me sale exactamente 8 tercios pi unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas. Entonces acá, muy importante manejar el tema de gráfica y coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares. Bien. Este sería un ejemplo con respecto a ¿no? Esto cuando esté acotado de esa manera. También como hay en polares, también podemos hacer el tema de paramétricas. A ver, paramétrica significa que vamos a parametrizar la curva y simplemente ahí vamos a, ¿no? Establecer cómo se da la integral, ¿no? Porque acá bien claro dice si hay una región comprendida, caso comprendida entre la unión de C dada en forma paramétrica mediante un par de funciones con derivadas continuas. O sea, acá me habla que las derivadas deben ser continuas o ¿no? Con derivadas continuas. ¿Vale? Bien esta parte. Derivadas continuas. Bien. Bien, al parametrizar eso, tenemos que acá va a ser el parámetro, va a ser t. Entonces acá va a ser el t que valga de un alfa a un beta. Donde justamente acá tenemos que x sea igual a alfa de x es f de alfa y x igual a f de beta, ¿no? Y entonces sí, se está acomodando ya la ecuación paramétrica. Entonces lo que tenemos son estos datos, ¿no? Son estos datos. Si lo hace girar acá, si lo hace girar en esto, nos va a girar una especie de campana. Bien, nos va a quedar una especie de campana, ¿no? Entonces aquí podemos hacer fácilmente algo así, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. Un poco mejor, ¿no? Un poco mejor. Entonces ahí pueden observar que se puede generar con una especie de campana, ¿no? Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Por acá también. Entonces ahí se da como una especie de campana, ¿no? Entonces ahí, para este caso, el volumen de ese sólido tendría a rotar alrededor de Cx de la región R, que viene a ser esta que es de acá, y es exactamente dado por esta expresión. Y acá, como pueden ver, acá aparece la derivada, ¿no? La derivada G, en este caso al cuadrado, en este caso la derivada del F, ¿no? O G al cuadrado de T, ¿no? Ese sería el volumen para hallar que esté dada la curva de manera paramétrica, ¿no? Que esté dada la curva de manera paramétrica, ¿no? Y entonces eso sería con respecto a este ejemplo. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, entonces sí, esto sería con respecto a lo que es sí. Ahí está preguntando. Ahí hizo una consulta. Bien, para en tu caso refrendar esto de acá, por ejemplo, acá dice ahí el volumen del sólido que se obtiene, ¿no? Cuando se hace girar en el entorno al eje X, la región comprendida entre estas, ¿no? Región comprendida entre estas. Entonces, como se puede apreciar, acá dice X igual a T y igual. Es evidente que estamos hablando de la parábola, ¿no? Y solamente el T nos habla de cero. ¿No? Y las rectas, para este caso nos dice que la recta sea X igual a cero y X igual a 1. Son las formas paramétricas, igual a 1. Entonces, eso está haciendo la limitación, ¿no? Y entonces, vamos a ver la solución, ¿no? Pues acá tenemos que G de T viene a ser el papel, ¿no? G de T está haciendo el papel de esta expresión, ¿no? Está haciendo el papel de G de T, alfa está haciendo el papel de cero, ¿no? Beta es igual a 1, por acá tienes el tema del G de T, y simplemente queda, ¿no? Simplemente queda espaciado, ¿no? Como pueden ver, se está haciendo el giro en el eje, ¿no? En el eje X. Entonces el volumen viene a ser generado por esta expresión, ¿no? 0 a pi, a 0 a 1, el eje de T. Por lo tanto, haciendo las operaciones correspondientes, el volumen acá tiene que ser unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas. Ya, ¿no? Ahí vendría a estar en el gráfico. Muy bien. Ven acá algunos ejercicios que tienen para poder practicar esa parte. Tienen cuatro problemas. Cinco, ¿no? Un parámetro. Muy bien, bueno. Entonces sería con respecto a lo que es volúmenes, ¿no? Volumen de revolución usando polares y teniendo ahí presiones que sean netamente paramétricas, ¿no? Bueno, jóvenes, muy bien. Una pregunta. Profe, si viniera en el examen final una pregunta de esto, ¿sería justo como el ejemplo que ahorita está mostrando o cómo vendría más o menos? Claro, mayormente lo que se estila la evaluación final, mayormente ponerles solo de revolución que lo manejan de manera cartesiana, ¿no? Pero de repente por ahí si no hay algún problema que se le da, ¿no? De manera paramétrica, pueden usar esto, ¿no? O también puede darse de manera polar, ¿no? Es decir, la región que estamos hablando está, ¿no? En este caso, por ejemplo, un cardioide, que es una región cerrada, entonces ellos sí lo tienen que manejar en este caso en coordenadas polares, ¿no? Pero si sea, está en coordenadas cartesianas, simplemente manejen coordenadas cartesianas. Eso va a depender, ¿no? De la naturaleza del problema. Entonces, para esta parte lo que sí tiene que manejar es gráfica ¿no? En este caso de expresiones que tenga que ver con los parámetros R y teta, ¿no? Que es necesario. Y bueno, la parametrización, ¿no? Vemos la parte de son paramétricas. ¿Qué me está generando la curva? ¿Qué tanto sentido tiene establecer valores de X, ¿no? En función de la función F, porque eso es lo que está haciendo el papel X, en términos de F de T, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el volumen se genera, ¿no? Bueno, si hicieran esto de acá, es toda una construcción, como se genera mediante suma de ring, ¿no? Toda una construcción en la teoría de esa parte. Fijo, ¿sí?
Por ejemplo, cuando llegamos, cuando usted va a ir al próximo curso, es cálculo multivariable, y mayormente las integrales que se maneja, sólidos, y está netamente ligados cartesianas, pero a la vez la transformación a polares. Entonces, ya ahí hablamos volúmenes, ya R3, volúmenes que ya no necesariamente se puede hacer de manera de revolución, sino ya ahí se hace volúmenes específicos que ya me establece ciertas funciones, de tal manera que la región se pueda acotar. Entonces, esta es una generación del volumen, ¿no? Ya en cálculo multivariable, ya ven, sólidos específicamente por diferentes superficies. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Y Profe, otro, sí, dime. le quería preguntar, ¿ya está haciendo el examen final, profe? ¿Lo está haciendo con cariño? Sí, claro, con cariño, para que se vayan contentos a Navidad. Gracias, profe. Y chicos, si ustedes estudian, fácil, se hacen las Ah, cosas. ¿verdad, profe? ¿Cuándo vamos a hacer el examen? Uy, ¿verdad, no? Buena pregunta. Ya mañana le doy la respuesta, ¿ya? Porque el viernes es feriado, ¿no? Hay que juntar para el panetón, dice. 24. Debe ser, claro, el viernes 24. En todo caso, debe pasarse para la siguiente semana, pues será lunes, martes. Bueno, ya depende del profe, ¿no? El profesor Arango. En todo caso, sí, voy a conversar con él y ya mañana le doy la respuesta final. ¿Ya? Profe, ¿el examen no lo vamos a dar con usted? Por supuesto, Ah, ya. por supuesto, por supuesto. Creo que ya tienen todos su nota de práctica, me parece, ¿no? Sí, profe. Que lo Sí, dicen profe. con pena. Lo dicen con pena, me parece. Todos se eliminan, profe. Listo. Muy bien. Bueno, otro tema que estaba pendiente ahí, profundidad, es el tema de longitud de arco, que en cierta forma usamos ahí cuando vimos volúmenes, lo que le decía ahí cuando usaba el método del cilindro, me parece. ¿De qué manera definimos la longitud de arco? En cierta forma de una curva, ¿no? Una curva va a estar generada por una cierta función, donde esa función sea suave en un intervalo. ¿A qué se refiere suave? Que exista la derivada, eso se refiere, ¿no? Si existe la derivada y además es continua, a eso se refiere que es suave, ¿no? En realidad el término suave tiene que ver mucho con la diferenciabilidad. Entonces suave significa que la función sea diferenciable en ese intervalo y además sea continua, ¿no? Entonces dice, si f es una función diferenciable, para ser exacto, en un determinado cerrado, sería posible asignar una longitud a la gráfica de f en el intervalo, en este caso el que está tomando como puntos ordenados, a f de a y b de f de a. Entonces, consideramos eso como elemento, o sea, p dice el punto x, f para cada x que está ahí, y pc y pd son puntos, ¿no? Los puntos diferentes de la gráfica, ¿no? Denotemos esto de acá, ¿no? PD, PC, PD, parte de la gráfica. ¿Bien? Para ser específico se refiere a esto, ¿no? O sea, que acá tienen, ¿no? La gráfica de la función, ¿no? Fíjense la gráfica de la función que tienen ahí, igual a y igual a f de x, ¿no? Esa gráfica, de qué manera le podemos sacar
podemos hallar ¿no? La longitud, es decir, todo este segmento, porque al final este es un segmento, ¿no? Este es un segmento, por acá estará A, por acá estará B, ¿no? Entonces acá estará haciendo el papel de A, F de A, y por acá B, F de B. Eso sí, se refiere suave la función, que quiere decir que esta función tiene derivada, ¿no? Existe la derivada en cada punto, y además es continua. Cabe las salvedades, ¿no? Y por acá dice la longitud de arco P de A, P de B. Es decir, se refiere desde acá hasta acá, ¿no? Dice, se puede hacer mediante pequeños segmentos de la recta en longitudes, ¿no? Entonces, si por un momento nos olvidamos del segmento, agarramos dos puntos acá y empezamos a hacer la distancia, ¿no? La distancia es eso. Entonces, para eso tenemos que generar toda una partición, así como ven y cuando vieron la integral definida, no se le genera una partición, pero en este caso estamos hablando de la partición que estará acá, pues, ¿no? Todo el intervalo. Esta partición va a estar justamente sujeta para los elementos que están acá, todos ellos. Entonces, en el otro de la integral, tenemos la partición para generar todos los rectángulos acá. Pero en este caso específicamente, solamente se establece en la curva, nada más, ¿no? En la curva. Muy bien. Entonces, se genera una partición en dicho intervalo. Bueno, esto quiere decir que existirá un A sub 0, que esto sea menor que X sub 1, menor que X 2, y así sucesivamente hasta XN menos 1, XC. Y esto que sea un XC. Entonces, para cada I, consideremos que estamos generando una partición, tendríamos, subindizamos, para P de X sub I, el punto que va a estar en todo caso moviéndose, lo consideramos como X sub I, FC. Es decir, que dentro de este intervalo, pueden considerar un X sub I, y por acá estará F de X sub I. Bien. Sobre la curva. Obviamente que ese elemento está sobre la curva Y igual F de X. Entonces la longitud de arco se construye a partir de eso, ¿no? Acá en realidad se hace, ¿no? Lo que tendrían que ver, si están en el plano cartesiano, lo que van a hacer, tienen dos elementos, dos puntos, un punto acá y otro punto acá, y lo que tienen que hacer es simplemente restar las componentes, esta componente menos esta, todo es elevado al cuadrado, y eso sería con respecto, ¿no?, a las componentes X, y de igual forma para las componentes de la parte D, ¿no? En este caso es la parte, haciendo Y, ¿no? Y ahí, como pueden ver, sería F de X sub I, ¿no? Y F de X sub I, ¿no? Está restando este menos este, ¿no? Y acá está restando este menos este. Bien, entonces esto me estaría dando cierta forma la distancia en un determinado segmento, ¿no? Y a medida que vamos moviendo los índices, se considera que todas las distancias posibles que hay acá en el segmento, ¿no? Se va considerando. Muy bien. Por otro lado tenemos, ¿no?, acá usando un poquito de cálculo diferencial, ¿no?, para recordar ahí. Dice, como F satisface las condiciones del teorema de valor medio para derivadas, pues tenemos un elemento C sub I que pertenecerá al intervalo abierto, de tal manera que, si es que lo quieren ver así, ¿no? Fíjense, F derivada así, cuando hacían teorema, que bueno, valor medio, para derivadas, ¿no? Porque también han visto el teorema de valor medio para integrales. Entonces acá sería X sub I menos X sub I menos 1. Menos X sub I menos 1. ¿No? Entonces esto sería por el teorema del valor medio para derivar. Entonces de acá se desglosa la expresión que está arriba. Muy bien. Entonces de 2 y 1, es decir, de esta expresión que está acá y esta que está acá,
Reemplazamos esta expresión, como pueden ver acá hay una expresión que está arriba, f de x, es decir, en 1, f de x sub y menos f de x sub y menos 1. Reemplazamos esta expresión, esto lo reemplazamos acá, y nos va a estar quedando de esta forma. Es decir, si se dan cuenta está apareciendo esta expresión elevada al cuadrado. Muy bien, entonces acá como pueden ver tengo este término que está acá, es el mismo, se repite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a sacar, ¿no? Entonces al sacarlo me va a quedar x sub y menos x sub y menos 1. Y ahora en esta de acá nos va a quedar 1 más la derivada, ¿no? Es de sub y, eso al cuadrado. Luego, ¿no? Eso sería para un segmento. A medida que vamos considerando todos los segmentos, estamos hablando de una partición, entonces sería la sumatoria, ¿no? Luego la suma de la longitud de todos los segmentos debería ser de esta forma, ¿no? Entonces sería la sumatoria de todos ellos, ¿no? Desde 1 hasta n. Acá no ha cambiado la expresión que está arriba, simplemente estoy generando una sumatoria. Bien. Una vez que tengo eso, como esto de acá son pedazos de acá, ¿no? Y a medida que esos se van haciendo muy pequeños, en cierta forma se va corroborando que exactamente estamos calculando la longitud de arco. Por eso que acá aparece el límite de esta expresión, no es otra cosa que el límite de 1 más la derivada por la variación. Entonces la variación. Entonces transformándolo a integral la integral de, en este caso de Riemann, la suma de Riemann, se considera que ¿no? La longitud de arco estaría dado por la integral de edad esta vez de 1 más la derivada de cuadrado diferencial. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces eso sería. Obviamente, pues estamos hablando de todo acá es un límite, siempre y cuando considerar siempre que sí, ¿no? Bueno, acá cabe mencionar que GDH dice esto de acá. Es importante hacer referencia que esta función dice que es continua. Esa función debe ser continua. Pues no se olviden, para que pueda ser una función integrable, necesariamente debe ser continua. ¿No? Necesariamente debe ser continua. ¿Entonces? Muy bien. Ahí está. Entonces, en resumen, el teorema nos dice si f es continua en un determinado intervalo cerrado, entonces la longitud de y en el intervalo coma b no es otra cosa que esto. Eso en realidad lo acabamos de ver acá, ¿no? Muy bien, nos piden calcular la longitud de arco de la parábola semicúbica y igual al cuadrado igual a x al cubo, pero los puntos 1, 1, 4, 8. Entonces acá está el primer punto y por acá está el otro. ¿Qué hago? Simplemente, primero saco la derivada, de y, no olviden. Como cabe evidenciar acá en el primer cuadrante sería la positiva, ¿no? Reemplazo y me va a quedar esta expresión, ¿no? Inmediatamente cambio variable y inmediatamente sale el resultado, ¿no? Esto sería la longitud de A. La longitud, ¿no? Obviamente esto de acá tendría que tener unidades por acá. Sería cuestión si de repente tenemos un contexto real, ¿no? Luego hablamos de la función de longitud de arco. Se hace una curva, dice que tiene. Se empieza a perfilar
el nuevo modelo de gobierno regional, coma. Este tiene un esquema europeo, juntas departamentales. ¿Quién es? A ver, Paitamala, creo, ¿no? Cero tiene, ¿no? Cero. Muy bien, vamos a ver el tema de lo que es longitud de arco. En el caso que esté condicionado a lo que es una, considerando que sea una función, ¿no? Y que sea una curva suave, no se olviden que eso tiene que ver con la derivada, con la ecuación de esto, donde el x se mueva desde hasta abajo. Y dice, sea S de x, expresión que está abajo, sea la distancia a lo largo de la curva C. ¿No? Sea esa la distancia a lo largo de la curva C, del punto P en 0. Entonces, S, que viene a ser la función, en este caso la distancia. Entonces, esa es la llamada función longitud de arco definido. Esto no es otra cosa que la función longitud de arco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, encuentre la función longitud de arco para la curva y igual x al cuadrado menos un octavo logaritmo neperiano de x. Tomando punto 1,1 como punto de referencia. Muy bien. Ya dice acá habla un punto inicial. Muy bien. Esta es la función. Tenemos la derivada. Su derivada, ¿no? Ahí está su derivada. Luego simplemente aplicamos, ¿no?, la expresión. Empezamos a integrar. Y esto que vendría a ser, esta sería la expresión que me está dando la función de longitud de arco, ¿no? De longitud de arco, ¿no? La curva correspondiente. Muy bien. También tenemos la longitud de arco en coordenadas, en este caso en paramétricas, quiere decir que tienen una curva parametrizada. En este caso, x depende de la función f de t y de la función g de t, donde el t se mueva del intervalo a, b. Entonces, la longitud de arco, como se dan cuenta, a diferencia de la anterior, está cambiando, ¿no? La anterior era 1 más la derivada. Acá aparece la derivada, ¿no? Como pueden ver, es la derivada de la primera componente más la derivada de la segunda componente. Y todo eso al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Entonces, esta es una forma alternativa de considerar o encontrar la longitud de arco, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos esto, estará parametrizado de esta forma, donde xt cuadrado y y igual a t cubo. Entonces el x, perdón, el t, acá se está moviendo desde 1 hasta 2. Muy bien. Simplemente, ¿qué hacemos? Aplicamos la expresión que acabamos de ver. Ahí tenemos desde el f, desde el g, sacamos su derivada, ¿no? Sacamos la derivada, y además el a va a ser 1 y el b va a ser 2, ¿no? Entonces eso va a ser por esto que está, ¿no? Donde el t se mueve desde 1 hasta 2. Muy bien. Mismo. Entonces acá simplemente, como pueden ver, se aplica la integral, se reemplaza las expresiones y al final tienen esto. Reitero, acá va a depender de las unidades de qué estamos hablando, ¿no? De qué estaremos hablando.
Muy bien, jóvenes. También podemos encontrarlo en polares, ¿no? Longitud de arco en polares, también pueden encontrarlo en polares. Sea, ¿no? La curva C en una ecuación, en este caso en una curva, la curva cuya ecuación vendría a ser dado por esto. Habla también que de la derivada de ser continua, ¿no? Entonces la longitud de curva cuando alfa valga eh, teta valga alfa y teta valga beta está dado por esto. Estaría dado por esto. Por ejemplo, acá dice que consideremos esta expresión donde la es positivo, vemos que es, ¿no? En este caso esto nos está representando la curva, su derivada vendría a ser esto de acá, ¿no? Porque simplemente derivamos esta expresión, aplicamos, ¿no? Y al final nos queda como resultado 8. Entonces acá es cuestión ya de establecer, ¿no? La expresión, por acá se puede encontrar con diferentes expresiones y tienen que usar de cosas toda la parte teórica de método de integración. Método de integración. Muy bien. Acá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Bien, entonces con respecto a la longitud larga tienen problemas. Lo que practiquen. Pues este fin de semana ya cierran con el profesor Miguel. Acá también tienen longitud exacta. Ahí tienen bastante problemas, ¿no? El tema de simetría, ¿no? En todo caso, como una observación, quedaría, ¿no? Si ustedes tienen como observación, vamos a ponerlo como observación, eh, ¿no? Es decir, si ustedes tienen una determinada curva, ¿no? De manera simétrica, ¿no? Por ejemplo, una curva así, bueno, no se da la simetría. Un poco más específico. Por ejemplo, ¿no? Considerando que esta distancia sea lo mismo, está ahí por acá. Pues si tenemos que esta de acá es la misma que esta, simplemente tendrían que, ¿no? Considerar solamente el elemento desde 0 hasta A, considerando que es positivo, ¿no? Solamente esta parte, ¿no? Solamente tomar esta parte, ¿no? De este arco, ¿no? De este arco. Aquí en este arco, lo multiplican por 2 y está, ¿no? Ojo, pero eso funciona siempre y cuando, reitero, hay una simetría y además se esté tomando en todo caso la gráfica de la función, ¿no? Dice también por ahí considerar las condiciones, ¿no? Esa gráfica, qué condiciones debe tener, ¿no? Muy importante ahí tener en cuenta las condiciones, ¿no? Se tienen que tener en cuenta las condiciones, que si es una curva con cierta forma derivable, sin cada elemento. Entonces, para eso hay que tener en cuenta esos detalles. ¿No? Muy bien, jóvenes. Bien, lo que nos está faltando de acá es
algunas aplicaciones a la física y polinomio Taylor. En todo caso, le voy a hacer el polinomio Taylor y mañana terminamos con las aplicaciones a la física. Tenemos centro de masa y trabajo, ¿no? Trabajo de una fuerza para movilizar una partícula o para movilizar una partícula. Ya lo vemos el día de mañana. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el polinomio de Taylor. ¿En qué consiste el polinomio de Taylor? ¿No? ¿En qué consiste el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor no es otra cosa que está vinculado netamente a la derivada, ¿no? Es decir, en principio, tenemos que considerar que tenemos una función, ¿no? Una función, imagínense, ¿no? Tenemos una función. Esa determinada función se establece un determinado gráfico, ¿no? Va a generar un gráfico de esta función, ¿no? Igual a f de x, y me genera, por ejemplo, el siguiente gráfico. Vamos, ¿cómo seguimos, no? Por acá estará, por acá estará. Soy el gráfico de la función. Entonces, esta función, ¿no? En efecto, tiene que tener ciertas condiciones, de tal manera que con las derivadas, es decir, se busca otra función a partir de esto, mediante la derivada, ¿no? mediante la derivada, se genera otra función que se le pone p de x, donde esta función que está acá va a tener en cierta forma una similitud con la función f, ¿no? Y de tal manera, al considerar algún punto en particular, un punto C, por ejemplo, donde el polinomio, posiblemente el polinomio, es decir, la gráfica del polinomio, posiblemente, imagínense que por acá está polinomio, exactos. Acá, ¿no? Vamos a borrar esto. Entonces, esta es la gráfica del polinomio, que es su polinomio p de x. Entonces, esta gráfica o este polinomio en este entorno C, es decir, en este entorno, este polinomio p de x, que está haciendo un polinomio, está haciendo el papel de polinomio, ¿no? Pues, ¿y qué van a tener en común en principio? Que geométricamente, sobre todo geométricamente, es que la gráfica del polinomio Taylor con la gráfica de la función en cierta forma en este punto van a estar muy cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad consiste en generar otra expresión, ¿no? Otra expresión, de tal manera que que la gráfica de esa nueva expresión en cierta forma no se aleje de la gráfica de la función original. Esa es la idea del famoso polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, y ese polinomio se va a ir generando a partir de la función f, es decir, este p de x que estoy considerando se va a formar a partir de la función igual, ¿no? A partir de ahí se genera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, ¿qué nos dice? Polinomio de Taylor. ¿Qué nos dice? Introducción. Existen integrales definidas que no se pueden calcular usando una fórmula cerrada. Es decir, la fórmula que hemos visto, en este caso, para poder determinar integrales, como ustedes han visto,
tiene que tener ciertas condiciones y además la función debe cumplir eh, ciertas características donde se puede apreciar que en este caso, los tres ejemplos, estas tres expresiones ustedes no la pueden integrar, no hay forma, ¿no? Entonces, y dado eso, como no se puede integrar eso, eso se le puede expresar como términos de un número finito justamente de operaciones con funciones algebraicas o trascendentales conocidas. ¿Cierto? Puede eso de ahí expresar, ¿no?, como una especie de sumatoria, más o menos aproximando esa integral, porque ahí no vas a poder integrar eso de manera directa. Entonces, ahí tenemos que hacer una aproximación. Entonces, pues no menos otra cosa que una aproximación, de tal manera que tenga que ver con la función original. Por ejemplo, definición. Decimos que dos funciones f y g concuerdan hasta un determinado orden, si sus derivadas hasta un orden n son iguales. Entonces acá quiere decir que f de a igual a g de a, g' de a igual a g' de a, y así sucesivamente hasta f de n de a igual a g de n de a, ¿no? Entonces también podemos, ¿no?, también podemos decir que g aproxima, por eso le dice, este g aproxima a f en orden n. ¿Qué quiere decir en orden n? Es decir, la cantidad de derivadas que está sufriendo, en este caso está dándose en la función, la cantidad de derivadas. Sí. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, acá nos dice, dada la función f, ¿no?, dada la función f, una función n veces diferenciable, ojo, acá está siendo bien claro, n veces diferenciable en x igual a a, dice encontrar un polinomio p de x de grado n, tal que, en este caso, que se aproxime entonces necesariamente ese polinomio va a estar generado a partir de la función, y el requisito previo va a ser que la función necesariamente tiene que ser diferenciable. Bien. Entonces, ¿cómo se genera ese polinomio? Pues dirán, bueno, los polinomios que ustedes conocen tienen esta forma, llegando un milenio en dimensión natural, en dimensión natural. Estamos hablando de que tenga el polinomio en cierta forma coincida con estos elementos. Y ahí va a aparecer, ¿no? Entonces, por acá va a aparecer el término, este término a sub 0, ¿quién va a ser el sub 0? ¿Cómo va a comportarse a sub 1? ¿Cómo va a comportarse a sub 2? Y así sucesivamente hasta a sub n. Como está hablando justamente de la derivada, pues ese polinomio se va a expresar de esta forma. El P0 va a ser f de a, ¿no? El a sub 1, que pueden ver ahí, se convierte en la derivada de la función en el elemento a. El a sub 2, la segunda derivada en a, ¿no? Y así sucesivamente hasta, ¿no?, hasta la derivada en s, en este caso enésima, en a, y esto sería sobrefactorial. Entonces, esto de acá, este polinomio se construye a partir de la derivada de la función, donde les he mencionado al inicio, geométricamente significa que ese polinomio, en un elemento que se considere en el elemento a, el polinomio sí o sí va a estar en ese, va a pasar por ese elemento a. Entonces ahí dice, ¿no?, el cual es luego p de x expresa de esa forma, el cual, ¿no?, por construcción, es el único polinomio de grado n que satisface las restricciones impuestas por la definición.
¿sí? Entonces, eso vendría a ser el polinomio de Taylor. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo pequeño. Imagínense. Una función que ya hemos visto, o ya siempre ve, es por ejemplo la función f de x igual a e a la x. ¿No? Ese, por ejemplo. Este es un ejemplo claro. F de x igual a e a la x. Esa es una función. E a la x. Muy bien saben qué forma tiene la gráfica, ¿no? Es positiva, en fin. Muy bien, esta función, si yo quisiera hallar el polinomio Taylor bajo esta expresión que está arriba, ¿no? En un determinado punto, un PA, pongamos, que sería P de x igual, por ejemplo, que hace igual x0, sería x0 más la derivada, como pueden ver, la derivada de esta función viene a ser lo mismo. Entonces la derivada, acá sería, ¿no? Sería la derivada, sería e a la x, ¿no? E a la x, ¿no? Como pueden ver, a la x. Y si yo estoy considerando que este es x0, y por acá en un a, considerando que este es como es e a la x, eh, consideramos un elemento, ¿no? Por ejemplo, en cero, para ser más específico. Consideremos que ese elemento sea cero. Ahora aquí está. A ver, para darle. A ver, empecemos por acá. Sabemos que la gráfica de esta función es claro que la gráfica es así, ¿no? Es así. Donde cuando x sea 0, ¿no? Donde x0 lleva a u, ¿no? Tiene una asíntota, tiene una asíntota horizontal que es igual a 0, cuando el n y cuando el x se va al menos infinito. Bien, entonces, esta es la gráfica de la función original. Imaginemos que consideramos el elemento 0, es decir, en vez de a, ponemos 0. Si ya pongo 0, yo voy a tener que el polinomio p de x va a ser igual, acá sería f0. ¿No? Entonces acá sería f igual, f en 0. Entonces acá sería, si yo sé que es elevada a la x, f en 0 vendría a ser la 0 y esto va a ser 1. Entonces me va a quedar 1 más, yo sé que la derivada no va a cambiar. Entonces la derivada va a ser lo mismo para esta función. Esto va a ser 1 multiplicado por qué? Por x menos 1 más la derivada acá no va a ser lo mismo. La derivada acá va a ser lo mismo. Simplemente lo que va a cambiar es el 2 factorial que está abajo. Pues acá me va a quedar 1 sobre 2 factorial, sigue siendo 2. Y acá sería x menos 1, esto elevado al cuadrado. Y así, ¿no? Y acá 0, perdón. Es 0. Estoy mal. Acá es 0, ¿no? Porque estoy haciendo que a es 0. Pues acá vendría a ser 0. Sí. ¿De acuerdo? Acá vendría a ser 0. 0 por acá, 0 por acá. Bien, entonces ahí 0, ¿no? 0, 0. Acá vendría a ser, ¿no? La derivada ya sabemos que es lo mismo, queda 1, 2 factorial, x menos 0, elevado al cuadrado. Un elemento más, ¿no? Y esto sí. Acá sería 1, el siguiente, ¿quién sería? Como se dan cuenta, acá aparece 2, 2 factorial. Entonces, si queremos ver el tercer término, vendría a ser la tercera derivada en a sobre 3 factorial. Y por acá aparecería x menos a elevado al cubo. Entonces, el tercer término vendría a ser un sexto, ¿no? Porque acá sería factorial de 3, y por acá sería x menos c elevado a 2, y así sucesivamente. Entonces, ordenando el polinomio, vendría a ser el polinomio Taylor, sería 1 más x más
x medios, x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 6. Muy bien. Entonces, si yo estoy haciendo el polinomio en un elemento 0, es decir, acá, en este elemento 0, es decir, en este entorno, debe pasar que este polinomio, geométricamente hablando, su gráfica, ¿no? Su gráfica debe pasar por ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, este polinomio es solamente hecho hasta la tercera derivada. Ojo, que acá es hasta la enésima derivada. Como se dan cuenta, este polinomio, si yo lo hago el x igual a 0, o sea, grafican este, para ser más exacto, ¿no? Acá, que si grafican ese polinomio, imagínense, grafican ese polinomio, graficando p de x, graficando p de x, ¿no? Si ustedes grafican p de x, quiere decir que si x vale 0 en el polinomio, sea que p de en 0 exactamente vale 1. Y justamente ese polinomio está pasando por ahí, ¿no? ¿Está? Entonces lo que se está buscando es que a partir de la derivada se consigue ese polinomio que geométricamente va a pasar por ese punto donde está haciendo, ¿no? Justamente ¿no? Se está buscando la construcción de ese polinomio que represente de cierta forma la función, que para temas, ¿no? De, por ejemplo, límites, ¿no? Se pueden usar ese teorema, ese polinomio, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que a medida que ese polinomio aumente el grado, la gráfica va a ser mucho más cerca. Es decir, si este polinomio que está acá, acabo de construirlo, yo lo construyo para la décima derivada. Entonces, ese polinomio que tenga con la décima, es decir, van a tener acá 10 términos, ese de ahí geométricamente se va a parecer más a la función. Es decir, a más grande es el polinomio, más grado tenga el polinomio, se va a parecer, la gráfica geométricamente hablando, se va a parecer más a la función original. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa con el polinomio Taylor. Muy bien, jóvenes. ¿Quedó clara la idea? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Por ahora no, profesor. Por fin. Muy bien. Entonces, dado esto, nos dice, el polinomio, en términos de sumatoria, va a quedar de esta manera. El p de x va a quedar, como pueden ver, k igual a 0. ¿No? Va a quedar de f de k, ¿no? Factorial de k de a, de x menos a. Entonces, es llamado el polinomio de Taylor de la función f centrado en x igual a, ¿no? Centrado en x igual a, ahí va a estar centrado. Y se denota de esta forma. Es decir, la notación que vamos a ver del polinomio, la notación va a aparecer cada vez que tengan una función. La notación de ese polinomio la van a tener, ¿no? ¿no? T de n de la función f, que va a ser esta función, centrado en este elemento. Esto va a ser, ¿no? Este va a ser el polinomio. Este va a ser la notación que van a ver más adelante. Muy bien. Definiciones. Si lo centramos en el elemento a igual a 0 y lo escribimos, ¿no? En este caso, vamos a escribir ya, ¿no? Como decir, estamos tratando de darle la simbología de esto que está acá, ¿no? Del T de F, y acá está considerando que, ¿no? Él hace a 0, entonces este de acá nos va a quedar T de F en 0 en realidad, solamente acá sería en 0, pero por cuestión de notación simplemente lo denotan los libros de esta forma. Es decir, cada vez que tengas polinomio centrado en A0, a eso se le llama el polinomio de Clauring de F. Polinomio de Maclaurin, perdón. Matemático. Polinomio de Maclaurin de F. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, es una consecuencia de este de acá. Simplemente lo que estamos haciendo es considerar que él hace a 0 y tener el polinomio de Maclaurin. Muy bien. Por ejemplo,
Miren la función. Tenemos una función f de x que sea igual a 1 sobre x menos 1 y te piden hallar ahí el polinomio Taylor de orden n generado por, ¿no? Generado por la función alrededor de este elemento. Esto va a ser el punto donde se va a generar el polinomio Taylor. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar la derivada de la función, ¿no? Es de la función su primera derivada, su segunda derivada, y así sucesivamente hasta su enésima derivada. Entonces la derivada de esta función ya la tenemos acá. Entonces el polinomio Taylor, en este caso, porque está pidiendo que Taylor centrado acá, nos va a estar quedando de esta forma, ¿no? Me va a quedar f0, la derivada en 0 por x, ¿no? Porque acá me está quedando x cuadrado, porque va a ser x menos 0, x menos 0 le va a la e. Entonces de esta forma me estaría quedando el polinomio. Bueno, que tiene esa notación. Y acá le empezamos a dar la forma, ¿no? Cada vez que si evalúas arriba la función, 0 te va a dar 1, como pueden ver. Acá te va a dar x, la segunda expresión. La tercera te va a quedar x al cubo, perdón, x al cuadrado. Y la segunda, ¿no? La tercera componente, en este caso la cuarta componente, perdón, x al cubo, y así sucesivamente, y al final tienen exactamente esta expresión algebraica, ¿no? Y eso sería, ¿no?, el polinomio Taylor centrado. Y como pueden ver, de acuerdo a la definición anterior, como está centrado en 0, también estaría recibiendo el nombre de polinomio de Maclaurin. También estaría recibiendo el nombre de Maclaurin, ese polinomio. Muy bien. Seguimos. Acá justamente, ¿no? Creo que el ejemplo que le había mencionado. Determine el polinomio de Maclaurin de la función exponencial, por ejemplo. El gráfico de eso, ya lo manejamos. Usamos las respectivas derivadas, ¿no? F de x igual a esto, y cuando derivan no va a variar, ¿no? Va a seguir lo mismo. La enésima derivada sigue siendo lo mismo. Entonces, finalmente, les va a quedar esta expresión que ya lo habían mencionado. Entonces, el polinomio justamente estaría dado por toda esta sumatoria. Como pueden ver, ¿no? Cuando es 0, estaríamos hablando de 1, ¿no? Cuando k vale 1, estaríamos hablando de términos de acá, y así sucesivo. Entonces, esto me va a estar dando, ¿qué cosa? En forma general, el polinomio de Maclaurin de la función. Acá también puedes tener de la función negativa. La idea de la mecánica es la misma. Como pueden ver, estaría dado de esta forma. Muy bien. A ver, por ejemplo, las funciones. Si ustedes se dan cuenta, las funciones que se está considerando son funciones en cierta forma más conocidas. ¿Por qué? Porque estas funciones en principio son por ahí derivables, son continuas. Eso hace que el polinomio no tenga ningún inconveniente en representar a la función, ¿no? Cada vez que generen el polinomio, de cierta forma, ese polinomio va a caracterizar a la función. Y eso tiene que ver mucho, reitero, por el tema de la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, por eso se considera estas funciones como ejemplo, ¿no? Entonces, usamos la derivada de x, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Y bueno, establecemos, ¿no? Los respectivos. En este caso nos pide hallar, que dice, determinar el polinomio de Maclaurin. Entonces eso significa que tiene que ser en 0. Pues acá tendría que ser t en 0, ¿no? Si queremos en todo caso hacerle la anotación como vimos inicialmente, ¿no? Acá sería en 0, si quieren llamar. Y al final, el polinomio me va a quedar de esta manera. De esa manera, ¿no? Que eso lo pueden convertir a sumatoria, lo que tienen en la parte de abajo, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria. Bien. Bien, jóvenes, hasta acá todo claro. ¿Alguna duda?
Claro, profe. Sí. Todo claro, profe. Muy bien. Seguimos. Acá hay algunas propiedades que tiene el polinomio, ¿no? Polinomio, ¿no?, de Taylor, considerando que el polinomio de Taylor, que lo estamos denotando por D, satisface las siguientes propiedades. Si A y B son constantes, entonces cada vez que le tomemos el polinomio de Taylor a una función f y a una función g, entonces esto va a ser igual a las constantes, en este caso la primera, multiplicada por el polinomio de Taylor de la función f, más b por el polinomio de Taylor de la función g. Entonces sería una de las primeras propiedades. Una segunda propiedad me dice, la derivada ¿no?, de un polinomio de Taylor, de f, es un polinomio de Taylor para f. Es decir, la derivada, ¿no?, dice acá bien claro, la derivada del polinomio de Taylor de f es un polinomio de esto, ¿no?, de la derivada, ¿no?, de la función original. A eso se refiere, ¿no? Y bueno, acá está, ¿no? La derivada de esto no es una cosa que t menos 1 f de t. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿no? El polinomio de esta, de la función derivada. Sí, esto sería la propiedad 2. Otra propiedad que tenemos, dice la propiedad de Taylor, consideremos una función integrable definida, ¿no? Una función integral definida, consideramos una integral definida de un polinomio de Taylor, de f, es un polinomio de Taylor de una integral definida de, es decir, que viene a ser la integral del polinomio de Taylor de ft diferencial de t es igual al polinomio de Taylor, como pueden ver acá, y acá aparece la integral de hasta x de f de t diferencial de x. Pues ahí tienen tres propiedades. Y ahí hay una cuarta propiedad más. Entonces, ¿no? Esto hemos estado usando como notación de polinomio de Taylor, hemos estado usando esta notación. Entonces, para cualquier constante c diferente de 0, nos dice lo siguiente, que c por a es otra cosa que va a quedar dentro de la sumatoria, va a aparecer el término, ya no x como era antes, o a como es acá, ¿no? Acá es a. Acá va a aparecer c de a, por acá va a aparecer c de x, ¿no? C de x menos c de a. Lo que está aumentando en esta parte es la muy bien. Entonces, esta es una de las propiedades, o de las 4 propiedades que se pueden usar. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, nos dice, hay el polinomio de Taylor para la función coseno hiperbólico, ¿no? Coseno hiperbólico. Sabemos que el coseno hiperbólico por definición está dado de esta manera, donde en efecto el dominio de esta función, ¿no?, hiperbólica, viene a ser esto. Y como pueden observar, derivar esto, de cierta forma, la primera no va a variar. El de la segunda va a variar un poco, ¿no?, porque ahí va a ir a la menos x, se deriva 1, por ahí se puede hacer negativo. Bien, entonces, aplicando la propiedad 1, es decir, que vamos a aplicar la propiedad 1, como tenemos esta expresión, es decir, como tenemos la expresión que viene a ser la suma de 2, es decir, esto viene a ser una función y esto viene a ser otra función. Entonces, el polinomio de Taylor del coseno hiperbólico vendría a ser un medio, el polinomio de Taylor de e a la x, más un medio, el polinomio de Taylor de e a la x. Entonces, el polinomio de Taylor de e a la x es exactamente esta expresión, ¿no? Y de e elevado a la menos x es esto. Entonces, es evidente que acuerdo al k, esto va a ir cambiando. Eso va a ir cambiando.
Muy bien, en consecuencia, haciendo- acá nos queda que el polinomio, haciendo obviamente las sumatorias respectivas, nos está quedando que el polinomio Taylor de k igual a 1 es igual a x elevado a la 2k 2 factorial. ¿No? Entonces estas propiedades de acá, ¿no? Vamos a ver, nos permite, ¿no? La primera, como pueden ver, esto ha sido la constante, esto es la constante, y no es otra cosa que la constante sale y se le aplica el polinomio a la propia función. Donde, claro, hay que ver que la función f y g tienen ciertas características, ¿no? Eso es importante ahí, ver las características de la función. Muy bien. Bien, ¿y qué pasaría si tenemos el seno hiperbólico? El seno hiperbólico, por ejemplo. Como pueden ver, la derivada, ¿no? Entonces acá sería el seno hiperbólico no es otra cosa que la derivada del coseno, ¿no? La derivada del coseno. Entonces, por la propiedad 2, dice, que no dice la propiedad 2, como pueden ver ahí que dice la propiedad 2, vamos un momento, ¿no? La propiedad 2 que nos dice, la derivada de un polinomio de Taylor, de f, es un polinomio de Taylor de la derivada de g'. Esto es esta expresión que está acá. Entonces, la derivada del polinomio, otra cosa que el polinomio en esa propia derivada de la función, ¿no? Si estamos derivando el polinomio de la función derivada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está aplicando acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá sería, ¿no? Polinomio de Taylor de, de la función, esto no es otra cosa que el polinomio Taylor de esta derivada, ¿no? De esta derivada. ¿Sí? Esto va a ser igual. Y acá vendría a ser, ¿no? ¿Qué cosa era el polinomio Taylor, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto, ¿no? ¿Y qué pasa con la derivada de esta expresión? ¿No? ¿Qué pasa con la derivada de esta expresión? Pueden ver ahí se degrada un poco. Por eso que acá aparece 2 a la k menos 1 sobre 2k a la factorial, ¿no? Esta obviamente deriva, es una exponencial a potencia y esto me estaría quedando, ¿eh? El polinomio Taylor de la función global, perdón, y seno hiperbólico. ¿Qué pasaría si teníamos acá otro ejemplo, una función, ¿no? Una función que tenga que ver con logaritmo neperiano y me piden hallar el polinomio Taylor de esta función, de esa función. Muy bien, por lo que se ha visto, ¿no? Cuando se definió función logaritmo, que tiene que ver mucho con la derivada, con el teorema fundamental del cálculo. Sabemos que a partir de, ¿no? De menos esto de acá va a ser igual a la integral de 0 a x de 1 sobre, esto se definía justamente, ¿no? La integral, ¿no? De una función ahí que está vinculada al logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, a partir de la propiedad 3, ¿no? La propiedad 3, ¿no? Que no decía la propiedad 3, se dan cuenta acá hay una correlación, la propiedad 3, vamos por un momento, la propiedad 3 será esta, ¿no? Entonces, la integral de A hasta B, de A hasta X, perdón, del polinomio de T, diferencial de T va a ser igual al polinomio T multiplicado por la integral de A hasta X f de T diferencial de T. Y eso se aplica acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Como pueden ver esto de acá, el polinomio en este caso de Taylor va a ser igual a la integral de T de T, ¿no? Pero esto de acá ya lo teníamos, lo encontramos así, ¿no? Hemos encontrado hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, y era exactamente esta expresión,
Entonces, esta expresión es fácil de integrar, por lo tanto, el polinomio Taylor de esa expresión vendría a ser exactamente esto de acá, ¿no? Porque está en la parte derecha. Exactamente. Muy bien. Porque cuando agarren cero, todo se va a hacer cero, ¿no? Solamente evaluarían cuando vale x. Acá hay otra expresión, ahí hay el polinomio de esta expresión que está acá, que es 1 sobre 1 más 2x. 1 más 2x. Bueno, esto vamos a ver, ¿no? Muy bien, sabemos a partir del anterior, ¿no? Es decir, estamos tomando el anterior, este de acá, ¿no? Acá estamos sumando de 1 sobre 1 hasta en 0, ¿no? 1 más 3 que lo teníamos en la parte de atrás. Por acá estaba. Lo guardan. Ahora la revisamos. Hicimos un ejemplo. Lo que estaba atrás. Lo hicimos al inicio, me parece. Ahí está, ¿no? Acá está, ¿ves? Pero lo que le decía, ¿no? Esta era la función. Entonces, esto de acá, ¿no? El polinomio Taylor centrado en 0 era exactamente esta expresión. Muy bien, entonces eso se está utilizando en la parte de ejemplo que ya nos daba, ¿no? Estamos bien, ¿vale? ¿No? Entonces esto de acá tenemos, ¿no? De lo hecho al inicio. Pues sí, de la propiedad 4 que tiene, ¿no? Acá, ¿no? Aparece, ¿no? La propiedad 4, ¿no? De la propiedad 4. A ver, que vean ahí para recordarles. Pues acá estas 4 propiedades que denla en cuenta para que puedan hacerlos. Esto, miren, ¿qué dice esta propiedad? Vamos a borrar. Ahí está, ¿eh? Ahí está la propiedad. Entonces está tomando el elemento 0, entonces acá sería, acá aparece la constante, esa constante C, y acá vendría, ¿no? T de CA va a ser igual a 1, o F de CA, CX por CA, le va a dar la K. Entonces esta propiedad se va a usar como el último ejemplo. Ahí está, ¿no? Entonces acá estaría haciendo el papel, en este caso 2, ¿no? Y empezamos. Y al final simplemente se aplica, y al final el polinomio sería exactamente esto que está acá. Esto que está acá. Entonces ahí tiene mucha relevancia el tema de lo que es las propiedades, esas 4 propiedades para poder hallar algunos polinomios. Teorema, ¿no? Un teorema. Sea Pn un polinomio de grado, ¿no? Que es de mayor o igual que 1, este grado que sea siempre mayor o mínimo 1, sea f dos funciones n veces derivables, x0, y supongamos que tenemos que f de x igual a esta expresión. Pues acá hay que ver que tanto f como g son dos funciones n veces derivables. Son n veces derivables. Entonces acá nos está quedando que el f de x, ese f que está ahí, estamos manipulando, va a ser igual a p de n más x a la n por g de n. En donde el límite de ese, ¿no? De la función que viene a ser derivable, que en este caso es g de x, el límite va a ser 0. Entonces dice el polinomio p de n es un polinomio Taylor de grado, ¿no? Generado de f alrededor de x. Sí, alrededor de 0. ¿No? Alrededor de 0. Entonces, primero tiene que ver como características las condiciones del teorema, que las condiciones son claras, ¿no? Que f son necesariamente funciones n veces derivables. Una vez que tengo derivables, acá, ojo, n veces derivable en 0. Y suponemos que esto de acá se da. A partir de ahí, ¿no? Bajo la hipótesis que se límite cuando x tiende a 0,
Este de acá será un polinomio de Taylor generado por f en x. Bien. Ahí dice, ¿no? A partir de la igualdad, a partir de esa igualdad que tenemos ahí, para todo x, demuestre, hay un ejemplo, me dice que a partir de esta igualdad, demuestre que el polinomio de Taylor de 1 sobre 1 menos x es exactamente, ¿no? Entonces, eso hay que demostrar. A ver, vamos a ver. Esto de acá, ¿no? Por la extensión que habíamos hecho hace un momento, viene a ser exactamente esto, ¿no? Esta extensión. Entonces, por el teorema tenemos que P de n está haciendo el papel esta parte y ¿no? G de x está haciendo el papel todo esto de acá. Esto haciendo el papel de Gx y esto el papel de P de n. Y además sabemos que el límite de la función g, cuando x tiende a 0, exactamente c. Se puede evidenciar, ¿no? De 0, abajo queda 0. Tienes las características, ¿no? Para encontrar, ¿no? La expresión que nos están pidiendo. Entonces, por tanto, el t de t de 1 sobre t va a ser exactamente esto, eso lo hemos visto al inicio. Bien, ¿no? Por lo tanto, entonces eso es lo que quería justamente mostrar. ¿Qué está haciendo uso? Esto que está acá. ¿Sí? Bien. El polinomio de Taylor, como pueden ver, tiene una extensión, ¿no? O sea, geométricamente lo que les mencionaba, ¿no? Que ustedes tienen la gráfica, ¿no? Tienen el plano cartesiano, tienen X, tienen Y, ¿no? Entonces, el polinomio de Taylor siempre se va a considerar alrededor de un punto. Entonces, acá tienes el punto, el XA. Entonces, el polinomio de Taylor estará pasando más o menos así, ¿no? Alrededor de este punto, imagínense que esto sea la función, es f de x y este sería el polinomio. Okay. Muy bien. Entonces, este polinomio, como le decía, va a depender mucho del grado, ¿no? Va a depender mucho del grado. A mayor grado, este polinomio puede estar un poco más cerca de la función. Es decir, esto sería, por ejemplo, este sea P de n. Esto le digo que sea, pues, P de n asterisco. Es decir, un polinomio que tiene mayor grado. Pongámoslo mejor así. Pongámoslo a esta. P de n y arriba le pongo P de m. Donde yo considero que el m es mayor que. Donde yo considero que el m es mayor que. Es decir, el grado, ¿no? M, el grado de P de X, y N, grado de P. Bueno, bien. Entonces, ¿a qué va? Que a mayor grado, como ya les comentaba, a mayor grado que tenga el polinomio, ¿no? A mayor grado que tenga el polinomio, mejor va a ser la aproximación de este polinomio. Entonces, si ustedes hacen en cierta forma una simulación, por ejemplo, de error, es decir, si ustedes restan la función analíticamente hablando, yo resto la función y o f de x, mejor dicho. Yo resto, si yo hago un resto de r de x, pongo la función f de x menos p de x, p de nx, p de nx.
Entonces me va a quedar en cierta forma, me va a quedar un residuo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, R1. Y R2 puede ser f de x menos p de m de x. Entero. Entonces, este resto va a depender, ¿no? Si el polinomio, reitero, tiene, ¿no? Tiene una extensión más grande, es decir, mucho más grande, con más derivadas, este error que tiene acá va a ser mucho más pequeño, si lo ven desde el punto de vista geométrico como distancia. Es decir, la distancia que va a estar entre P de N y Y va a ser mucho mayor que la distancia entre P, M y Y, ¿no? Entonces, este error, en cierta forma, este error que está acá, el error, ¿cuál viene acá? El error R1 de X es mayor que R2. ¿No? Entonces, por ahí aparece el tema de residuo. Pues aparece el tema de residuo. Entonces, geométricamente, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá nos dice, ¿no? Definimos el error en la aproximación de una función f con su polinomio de la forma que tenemos acá, ¿no? Para x, ¿no? Perteneciente a cierto intervalo de a, ¿no? Para x a cierto intervalo en a. De aquí podemos escribir, es decir, de la parte de arriba, como pueden ver, pueden escribir, como pueden ver, el f se queda. ¿Y qué está pasando? Esto pasa al otro extremo. Y bueno, esto de acá lo está considerando como el polinomio de Taylor más el error, ¿no? La cual se le denomina, ¿no? La cual se denomina fórmula de Taylor con resto E de nx, ¿no? E de nx. Bien. Hay un teorema que nos dice acá. Teorema dice, si f es una función que tiene la derivada de orden n más 1 sobre un intervalo i que contiene a un punto a, entonces para cada x tenemos la fórmula de Taylor dada vuelta. Dada vuelta. Y como pueden observar, esta expresión que está acá se está comportando como el error, es decir, como el resto, ¿no? Se está comportando como el resto. Exacto. Entonces se está comportando como el resto. O error, si quieren por acá. De acuerdo a lo anterior que hemos visto, resto, error. ¿Por? Entonces, sí. Por acá hay un ejemplo. Bien, pero lo que le decía. Además, esto de acá dice, es llamado el resto de Lagrange. Es decir, a esa expresión que acabamos de ver hace un momento, acá hay un teorema, se le llama el resto de Lagrange. Se llama el resto de Lagrange. Esto acá. En la aproximación de la fórmula de Taylor, ¿no? Pues va a haber un resto. Y ese resto se va a generar a partir de ¿qué? De la diferencia, como hemos visto acá. De esto estamos hablando. No, de eso estamos hablando. De ese resto, de ese error. Muy bien. Voy a dar un ejemplo. Por acá. Observación dice. Observación dice. No es posible encontrar un valor exacto del resto. Miren, es decir, estamos hablando de esto de acá que le llamamos por un momento, ¿no? Por un momento esto le llamamos el resto, entonces dice, no es posible encontrar un valor exacto del resto, y por ello, comúnmente se realiza una estimación. Esto es, se procura hallar la menor constante positiva tal que, como puede ver, esto de acá dice que es menor o igual que toda esta expresión. Y este es menor o igual que, entonces se procura hallar un m positiva de tal manera que cumple esta desigualdad. Que es como observación. Por ejemplo, dice sea f la función raíz cuadrada. Hay el polinomio de Taylor, ¿no? De f para a igual a 3, y este me está indicando el grado del polinomio.
Este es el elemento del entorno y este es el grado. De esta forma, el grado, o las veces, ¿no? Que va, las veces, mejor así, pongamos las veces que se divide. Orden de derivada. La parte B, hay el resto de Lagrange comprendido entre el polinomio del ítem A. Eso se refiere a esto. Y la parte C dice, hay el valor aproximado y una estimación de error cometida para raíz de 5. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar qué cosas las derivadas, ¿no? Las derivadas. Nos está pidiendo hasta la tercera derivada. Acá dice, claro, la tercera, el orden de la derivada, tercera derivada, y el elemento donde vamos a estar es en 4. Entonces, como pueden ver, la primera derivada es esta, la segunda derivada, perdón, esta es la función, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Evalúas en la función, te va a quedar 2, un cuarto, por acá un 32 y por acá 3, 2,56. Muy bien, entonces el polinomio de Taylor, ¿no? Polinomio de Taylor de grado, ¿sí? ¿No? La derivada es lo que me va a estar representando el grado. De acuerdo a la derivada, vas a poder conseguir. El polinomio de Taylor de grado 3 para la función alrededor de este punto está dado por esta. Como pueden ver, el polinomio es este. Este es el polinomio de Taylor. Tienen que ser 4, acá derivan, acá esto, acá sobre 3, ¿no? Y al final nos queda ahí. Muy bien, eso sería por la parte A, ¿no? Entonces la parte A le está pidiendo ahí el polinomio de Taylor. Ahora vamos a ir a la parte B, el resto de Lagrange. Entonces, en la parte B, el resto de Lagrange, ¿no? Se va a generar justamente cuando el C estaría, ¿no? Cuando el C esté entre, ¿no? X y 4, ¿no? Entre 4 y X, este C que va a buscar para que sea el error, ¿no? Pues eso es lo que voy a tratar de buscar, el error, ¿no? Voy a buscar el error, ¿no? Entonces el resto de Lagrange nos ubica, que es esta expresión que está acá, la mencionamos, acá. Lo que estoy diciendo es esta expresión, ¿no? Expresión que se dan cuenta, la función, ya sé cuál es la función, y a partir de simplemente reemplazo, y tengo que hallar ese resto de Lagrange. ¿Sí? Entonces eso es lo que se está haciendo. Hallar ahí. Acá está, ¿ves? Desde C, donde ese C estaría justamente, ¿no? X y 4. Entonces en ese entorno, ¿no? Entonces ahí dice el resto de esto sería el resto de Lagrange. Esto sería el resto de Lagrange. Esto sería la parte B. Y en la parte C me dice hallar el valor aproximado y la estimación del error cometido, ¿sí? Con la raíz de 5. Con la raíz de 5. Ya sabemos el error que hace un momento, ¿no? Hace un momento lo acabamos de hallar. Este es el error que he encontrado. Pues el C va a estar acá. Pues te dice para la raíz de 5. Pues a partir de esta expresión, tú vas a lograr hacer esto. A partir de esa expresión, justamente, es decir, acá, como estás considerando x igual a 5, construyes esto. Entonces, ese error lo vas a, obviamente, a generar ahí en ese entorno, y ahí, como ven, lo que tenemos el valor absoluto de la expresión que está arriba, empiezan a hacer los cálculos, y exactamente esto vendría a ser el error o la aproximación que estaría haciendo entre el polinomio y la función. Ven que el error se da entre el polinomio, Taylor y la función. Y esto vendría a ser el margen de error. Y esto vendría a ser el margen de error. ¿Bueno? Bien. Y por acá está, ¿no? Además dice,
de la función, en este caso estamos hablando de 5, ¿no? Por eso estamos hablando, el elemento que estamos buscando es 5, centrado en 4. Sabemos que el polinomio arriba se encontró, ¿no? Arriba está donde encontramos, por acá estaba, acá está, ¿no? Acá. La función que estamos reemplazando ahora nos dice 5, raíz de 5, por eso que ahí aparece raíz de 5, acá aparece 4. Entonces ahí sería justamente ese elemento lo que vamos a reemplazar, y acá como ven, aparece acá, ¿no? Por lo tanto, dice la aproximación, ¿no? Haciendo los cálculos respectivos, nos sale que de esto de acá, alrededor de 4, nos sale exactamente 2,23. Por lo tanto, la aproximación de raíz y con todas las cifras exactas es exactamente más o menos, ¿no? Eso vendría a ser la aproximación, ¿no? Mediante el polinomio Taylor, ¿no? Sería la aproximación mediante el polinomio Taylor. Por favor, ¿una duda? Como verán, esa parte de Taylor es tan sencillo, es un poquito complejo. Entender la idea, primero le digo, primero lo que tienen que entender es la idea geométrica. A partir de la idea geométrica, van a entender qué cosa es el error, y a partir del error van viendo cómo se va moviendo justamente entre la función y el polinomio Taylor. Entre la función, entonces, no es otra cosa que hallar mediante el polinomio, es otra función que justamente esté muy cerca de la propia función, por eso ahí genera el error. Y eso tiene que ver con la derivada de la propia función, ¿no? Con la derivada de la propia función. Por acá hay otros ejemplos, en todo caso revisen, ¿no? Acá hay otro ejemplo, acá les dan el error. Dice, determina el grado mínimo del polinomio de Maclaurin para calcular la f de 5, donde te dan que la función es logaritmo imperiano de 1 más 5, te dan el error, ¿no? Entonces, acá tienes que calcular el polinomio Taylor de esto, del ejemplo anterior ya hemos visto el polinomio, ya sabemos que el error se calcula con esto. Les dan el X, ¿no? El X, ahí dice f de X, por eso dice, para calcular f en 0,5, tenemos que encontrar el grado del, ¿no?, polinomio. Ese, ¿no? Entonces de acá cuando reemplazamos, ¿no?, reemplazamos acá en de 5, empezamos a trabajar esta desigualdad y de ahí tiene que salirles exactamente cuándo va a tomar el n, ¿no? El n. Entonces, el polinomio que se está consiguiendo es exactamente este, que está de grado 7. Entonces, para ese error que te dan, ¿no?, el polinomio, para que consideres ese margen de error que es muy pequeño, debe ser exactamente de grado 7, ¿no? Por eso le decía, a más grande que sea el polinomio, el error que se va a considerar va a ser mucho más pequeño. Si acá tuvieran un polinomio de grado 4, se van a dar cuenta que el margen de error va a ser mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Mucho más pequeño. Por favor, creo que por acá hay otros ejemplos. Ya, son ejemplos que están referidos a la parte de arriba, ¿eh? Por acá hay de polinomio Maclaurin. Breve por acá, que viene a ver la función menos polinomio grado 3 es menor o igual que esto. Puse el polinomio Taylor de grado 3 de la función que se centraba en 0, ahí es la aproximación para esta expresión, y determina la cota de error cometido por la aproximación. Hasta el solucionario se lo pueden revisar. Acá en esa parte tienen que practicar, no queda otra, ¿no? Así hay que practicar bastante para esta parte, ¿no? Y luego, hasta, así que pueden dar una mirada y está, ¿no? Todos los problemas están con su respectivo solucionario, así que
denle una mirada, ¿de acuerdo, jóvenes? Y por acá hay unos ejercicios. Pueden para que practiquen. En todo caso, esta parte ya verán algunos problemas más con el profesor Miguel el día viernes. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, jóvenes? ¿O están volando? ¿Cómo la cosa? Todo claro, profe. ¿Seguro? Ya, listo. Acá sí tienen que repasar. Esta parte, como se dan cuenta, no es tan directa, ¿no? Acá sí tienen que... Sí, ahorita en este término pues, juego los PPTs para que se pongan a repasar la parte C. Taylor, McClaury. Un libro que pueden, en todo caso, ayudarse con eso puede ser Larson, ¿no? En Larson tienen muchos ejemplos de esta parte. Larson. Eso lo pueden encontrar en el sistema. Así que pueden usar Larson. Larson pueden usar. Muy bien, vamos a la lista. Por si. Profe, Sí. ¿y en qué quedó la fecha para el día de final de cálculo? ¿El examen? Ujú. Sí, mañana le va que como le digo, mañana va a coordinar con el profesor Arámbulo y ya él dirá qué día se va a tomar. Ya mañana les comunico, ¿eh? Ok, ok. Sí, ya está. Vamos a pasar. Muy bien. Abad Presente. Alfaro, Acosta Mesa, ¿dónde está? Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente, profesor. Campos, Presente, profesor. Chaña, Presente, profesor. Chanca, Presente, profesor. Ximena, ¿dónde está? Gerardo, que todavía están descartando, me parece. Gil, Presente, profesor. Gómez Chumbe, Presente. Gómez Melchor, Presente. Herrera, Presente, profesor. Astorraimi, Presente. Guamán, Presente, profe. Guamaní, Presente, profesor. Guayguala, ahí está. Howard, Presente, profesor. Lara, tampoco. Malacas, Presente. Mantari, Presente, profesor. Mejía, Presente. Mejía Pinto, Presente, profesor. Muñante, Paitanmala, Presente, profesor. Palomino, Valdivia, Paquiauri, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Yamis, Quispe Paliza, Presente, profesor.
Rey Barba, Presente, profesor. Rey Romaní, Presente, profe. Sabino, Presente, profesor. Samaritano, Samaritano, Taco, Presente, profesor. muy bien, Torres Paitán, Presente, profesor. Vances, Vázquez, Presente, profesor. listo. Reitero, Profesor, Vance presente. ok, reitero, Samaritano, Palomino, Lara y Guayguala, los hermanos Dosa y Acosta. Muy bien, jóvenes, mañana cerramos con las aplicaciones a la física y veremos terminar el curso, jóvenes. Bueno, estudios, jóvenes, les va a quedar prácticamente una semana más, así que tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, ¿ah? Para que den un buen final. Así que ya saben, jóvenes, bastante que hacer. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos, nos vemos mañana, cuídense, hasta domani.